Retrocede en el tiempo y redescubra los adorados juguetes que llenaron de alegría las infancias españolas durante la década de 1960. Estos tesoros iluminaron días más sencillos, y sus recuerdos aún brillan hoy. Antes de las tabletas y las figuras de acción, la alegría galopaba sobre cuatro patas temblorosas. El caballito de cartón o caballo balancín de madera era un símbolo de libertad, fantasía y movimiento en la España de los años 60. Pintado con motivos rústicos o simplemente sin adornos, era la pieza central de muchas salas de juegos. Los niños pasaban horas meciéndose, imaginando que eran valientes vaqueros, nobles caballeros o intrépidos aventureros. Hechos de cartón ligero o madera robusta, según el presupuesto familiar, estos caballos no eran solo juguetes, sino vehículos para soñar despiertos. A menudo heredados de hermano en hermano, el caballito soportaba el desgaste de muchas patitas, marcas de dientes y cariño. Con el tiempo, los juguetes de plástico producidos en masa reemplazaron estos juegos artesanales. Pero durante una generación, el caballo balancín representó la emoción del movimiento en interiores. Escuchar el crujido de su estructura era la banda sonora de los hogares españoles de los años 60. Algunos aún permanecen olvidados en los áticos, pero representan generaciones de alegres juegos. No era solo una muñeca, era un ícono español. Mariquita Pérez era el sueño de toda niña en los años 60, conocida por su impecable moda, su rostro grácil y la elegancia de una pequeña señora. Creada en la década de 1940, pero tremendamente popular en la década de 1960, esta muñeca vestía con cariño ropa real en miniatura. Blusas, faldas, abrigos e incluso diminutos zapatos de cuero. A diferencia de las muñecas de plástico producidas en masa del extranjero, Mariquita Pérez se sentía verdaderamente nuestra, encarnando el estilo y la feminidad españoles. A menudo venía con un armario completo, un baúl y accesorios como cepillos para el pelo y sombreros. Tener una era un motivo de orgullo y, para muchas niñas, un lujo. Algunas familias ahorraban solo para comprarla para los Reyes Magos. A medida que las Barbies conquistaban los mercados globales, la popularidad de Mariquita decayó. Pero en las tiendas vintage y los corazones de los coleccionistas, sigue siendo la muñeca que hizo que la infancia se sintiera un poco más elegante, un poco más adulta. Sostenerla era como sostener un pedazo de la historia de la moda, envuelto en inocencia. Este clásico juego de taberna español se abrió camino en los hogares durante la década de 1960 y a los niños les encantaba. El juego de la rana consistía en lanzar pequeños discos de metal a la boca de una rana de hierro fundido o a agujeros circundantes para obtener menos puntos. Era en parte habilidad, en parte suerte y pura diversión. Aunque era más común en plazas públicas o fiestas, surgieron versiones caseras en miniatura en los hogares más adinerados, brindando a los niños horas de diversión en casa. No solo se jugaba, sino que se convertía en un torneo, una ruidosa competición de vítores y golpes. El sonido de las monedas rebotando en la rana metálica se volvió tan familiar como las campanas de las iglesias en algunos pueblos. Si bien los videojuegos posteriormente retomaron el concepto de sumar puntos, esta tradición táctil y ruidosa unió a familias enteras. Puede que hoy la mayoría la haya olvidado, pero para quienes la jugaron, la rana nunca croó por última vez. Simplemente espera en sótanos y patios su próximo lanzamiento. Pero antes de adentrarnos en más clásicos, descubramos una sensación plástica que llevó a todo el país a la locura de la construcción en miniatura. Cuando llegó Exim Castillos, fue como magia medieval en una caja. Presentado a finales de los años 60, este juguete de construcción permitía a los niños construir sus propios castillos con pequeños ladrillos de plástico, con torres, ventanas, banderas y puentes levadizos funcionales. Combinaba la herencia arquitectónica española con creatividad y diversión práctica. Los niños podían pasar horas siguiendo instrucciones o inventando sus propias fortalezas de cuento de hadas. La alegría estaba en los detalles. Almenas, ventanas arqueadas y pequeños cañones. Para muchos niños españoles, fue su primera experiencia con la arquitectura. Exim Castillos también fue uno de los primeros juguetes en España en fomentar el razonamiento espacial complejo. Aunque con el tiempo perdió terreno frente al Lego, para los niños españoles de la época, fue Exim quien construyó sueños ladrillo a ladrillo. Hoy en día,
Los sets vintage son objetos de colección, pero para quienes jugaron con ellos siempre serán los castillos donde rugieron los dragones, lucharon los caballeros y reinaba la imaginación. Mucho antes del streaming, los niños jugaban a ser director, productor y público a la vez con CineXin. Este proyector de cine casero te permitía proyectar mini películas en tu pared, sin necesidad de electricidad, solo pilas y maravilla. Lanzado en los años 60, presentaba rollos de dibujos animados cortos y mudos, incluyendo escenas populares de Disney. Los niños oscurecían la habitación, giraban la manivela de la película y veían como el pato Donald o Mickey Mouse cobraban vida. Se sentía como tener tu propio cine. Había una emoción especial al escuchar el suave zumbido de los rollos y ver imágenes en movimiento proyectadas en la pared de tu habitación. CineXin era más que un juguete. Introdujo a generaciones a la magia de contar historias a través del cine. Los niños de hoy deslizan el dedo sobre las pantallas, pero los de los 60 se abrieron camino a la alegría a través de la manivela. Fue una lección temprana de paciencia y recompensa, y un recuerdo que muchos desearían poder rebobinar y reproducir de nuevo. ¿Alguna vez apagaste las luces y proyectaste las películas de CineXin con tus hermanos? Comparte tus recuerdos. Nos encantaría conocer tu cortometraje favorito. Era la caja que albergaba 100 posibilidades. Juegos Reunidos Gayper, con su icónico empaque rojo y azul, ofrecía docenas de juegos clásicos en uno. Damas, parchís, dados, dominó, juegos de cartas y más. Para muchas familias españolas, era el centro de entretenimiento todo en uno antes de las consolas y la televisión por cable. Sacado durante los fines de semana lluviosos, las reuniones familiares o los apagones creaban momentos de risas, victoria y alguna que otra rabieta. La alegría no solo estaba en los juegos, sino en los rituales. Desplegar el tablero, contar piezas, barajar cartas pequeñas. Incluso el manual de instrucciones parecía épico. Algunas versiones incluían más de 45 juegos, convirtiendo una caja en todo un universo. Mientras muchos juguetes iban y venían, Juegos Reunidos Gayper perduró durante décadas. No era llamativo, pero era fiable y nos recordaba que la mayor diversión a menudo provenía de sentarse alrededor de una mesa, tirar dados e intentar no voltear el tablero cuando perdías. Esa pelota de playa de plástico brillante con los colores del arco iris era la mascota oficial del verano. En los años 60, ningún viaje a la playa, ni siquiera a la piscina, estaba completo sin una. Vendidas en kioscos y tiendas junto a la playa, estas pelotas ligeras se inflaban con unas pocas respiraciones rápidas y podían convertir cualquier espacio en un campo de diversión. Los niños las pasaban sobre las olas, las lanzaban al cielo o las usaban en partidos imaginarios de voleibol. Incluso el chirrido que hacía al rebotar o desinflarse era inolvidable. De vez en cuando explotaba con el calor o se la llevaba el viento, desapareciendo para siempre, rodando hacia el horizonte. Pero mientras duró, esa pelota provocó carcajadas y la esencia de los días despreocupados bajo el sol español. A diferencia de las pelotas modernas hechas para deportes o entrenamiento, esta estaba hecha para la alegría, simple y llanamente. Para los niños de los años 60, un vistazo a sus colores podía evocar al instante el aroma a protector solar y la brisa marina. Lo pueden todo. Esa era la promesa de las figuras de acción Madelman, y para los niños españoles de los 60 no era mentira. Presentadas a mediados de los 60 por Mattel, estas detalladas figuras de 17 centímetros vestían trajes de tela real y venían con un montón de accesorios. Ya fuera un soldado, un buzo, un astronauta o un explorador de safari, Madelman lo tenía. Eran pequeñas pero increíblemente expresivas y resistentes, listas para misiones bajo el sofá o en el jardín. Sus articulaciones móviles y equipo intercambiable permitían un sinfín de escenarios de juego, mucho antes de que G.I. Joe se apoderara de las estanterías. Los niños las llevaban en los bolsillos, construían fuertes con cajas de zapatos e imaginaban aventuras mucho más allá del barrio. Las figuras Madelman aún se recuerdan con cariño por su realismo y durabilidad. Aunque su popularidad decayó en los 80, definieron el juego imaginativo para una generación. Si tenías una, nunca jugabas solo. Tenías un compañero intrépido en cada misión audaz. Todo futuro chef, o al menos todo niño curioso, soñaba con tener una cocina de juguete. En los años 60, las mini cocinitas de juguete estaban de moda.
hechas de metal pintado o plástico resistente, solían tener pequeños quemadores, puertas de horno falsas y utensilios coloridos. Algunas incluso venían con comida de juguete, huevos de plástico, ollas diminutas y salchichas de juguete. Las niñas, y a veces los niños, aunque menos frecuente en aquel entonces, imitaban a sus madres, cocinando para muñecas u organizando meriendas imaginarias. Estas cocinas no eran electrónicas ni llamativas, pero inspiraban un profundo juego de roles. Se aprendía a servir, recibir, limpiar e incluso a discutir sobre quién revolvía qué. A menudo eran regalos de Navidad o de Reyes Magos, que se abrían con asombro y ojos como platos. Las cocinitas enseñaban más que cocinar. Enseñaban creatividad, independencia y la alegría de la imaginación. Y aunque los niños de hoy tienen juguetes de cocina con pantalla táctil, ninguno iguala la calidez de esas pequeñas estufas de colores pastel con las que crecimos. A continuación, el juguete giratorio que nos enseñó coordinación, paciencia y cómo evitar chocar con todos los muebles de la casa. Directamente de influencia estadounidense, pero plenamente adoptado en España, el hula hoop se extendió a los años 60 como uno de los juguetes más divertidos y frustrantes de la década. De plástico, colorido y con un diseño increíblemente simple, ofrecía a los niños una vía de escape para la energía y la risa. No solo se giraba, se dominaba. Alrededor de la cintura, el cuello, el brazo, incluso el tobillo para los más talentosos. Aceras, patios y plazas se convirtieron en campos de práctica para trucos con el aro. Los niños se retaban entre sí para ver quién aguantaba más o hacía los movimientos más raros. Incluso mamás y papás lo intentaban, generalmente con menos éxito y muchas más risas. Los hula hoops estaban por todas partes, desde fiestas de cumpleaños hasta recreos escolares, y aunque ahora parecen simples, fueron una forma revolucionaria de juego activo. Los aros de fitness de hoy le deben todo a este colorido aro que antaño dominaba los parques infantiles. Para muchos, ese círculo de plástico no era solo un juguete, era pura felicidad en movimiento. ¿Alguna vez dominaste el hula hoop? ¿O eras de los que lo dejaba caer después de 2 vueltas? Comparte tus mejores o más divertidas anécdotas con el hula hoop en los comentarios. Para muchos niños españoles de los años 60, nada era más mágico que crear un pequeño mundo ferroviario. Los trenes eléctricos de Ibertren, fabricados en España, eran el regalo soñado, especialmente para los niños amantes de la mecánica, el movimiento y la mecánica. Se colocaban las vías en el suelo del salón, se disponían pequeñas estaciones, postes de señales y túneles, y luego se veía el tren avanzar con un suave zumbido eléctrico. Algunos incluso expulsaban pequeñas nubes de vapor o tenían luces en la parte delantera de la locomotora. Enseñaba a los niños paciencia y diseño, además de la emoción del control remoto. Aunque caro, era un deseo navideño que muchas familias hacían realidad al menos una vez. Y una vez montado, los hermanos y primos se reunían a su alrededor, fascinados. Ibertren era más que un juguete. Era una experiencia, un ritual y una conexión entre generaciones. Los juguetes digitales de hoy no pueden igualar la alegría silenciosa y concentrada de ver a tu propio tren seguir tus vías. Antes de que los parques temáticos se convirtieran en una excursión de la vida real, los niños en España los recreaban en casa con juguetes mecánicos de feria en miniatura. Estos juegos mecánicos de feria incluían pequeños columpios giratorios, autos de choque y norias accionadas por manivelas o llaves mecánicas. Se les daba cuerda y se veían girar, imitando las brillantes luces y el alegre movimiento de las ferias de la vida real. Vendidos en jugueterías y kioscos locales, a menudo estaban hechos de hojalata con detalles pintados a mano. Los niños se imaginaban dentro de los columpios giratorios o dirigiendo la feria como orgullosos dueños. Algunos venían con pequeñas figuras pintadas que se podían colocar en los asientos. Estas maravillas mecánicas trajeron movimiento, imaginación y espectáculo a los modestos hogares españoles. Con el tiempo, los frágiles juguetes de hojalata dieron paso a la electrónica de plástico y estas mini atracciones desaparecieron de los estantes. Pero para cualquiera que tenga la suerte de tener uno, el recuerdo de esas figuras que giraban y zumbaban suavemente como un sueño es tan encantador hoy como lo fue entonces. Pero aún no hemos terminado. A continuación viene la pistola de plástico que hizo que cada niño se sintiera como el sheriff del barrio. ¡Bang! ¡Pop!
Esa era la banda sonora que muchos niños españoles hacían con su pistola de tapones, una pistola de petardos que reinaba en los patios y callejones de los años 60. Estas pistolas de juguete, generalmente de plástico plateado o pintadas de negro, disparaban rollos de pequeñas petardos de papel que producían un fuerte chasquido al dispararse. El olor a humo y la nube de pólvora formaban parte de la diversión. Los niños jugaban a policías y ladrones, vaqueros o agentes secretos. Cuanto más fuerte era el estallido, más molaba el arma. Algunas incluso tenían recámaras realistas tipo revólver que se podían recargar como un profesional. Los niños las llevaban en fundas de plástico, listos para batirse en duelo a la menor provocación. Eran ruidosas, a veces un poco peligrosas, hola, dedos quemados, y con el tiempo mal vistas por padres precavidos, pero durante una generación fueron emocionantes. La pistola de tapones llevaba la acción cinematográfica a cada esquina y cada estallido evocaba la emoción infantil. Sin pilas, sin pantallas, solo petardos, imaginación y una sensación de diversión sin miedo. En los años 60, mucho antes del streaming o YouTube, los niños se convertían en sus propios artistas usando títeres de mano, coloridos títeres de mano. Hechos de tela con cabezas suaves, a veces de goma, a veces de fieltro. Estos títeres convertían las cocinas en teatros y los dormitorios en escenarios. Había payasos, reyes, brujas, animales y, por supuesto, el clásico Don Cristóbal. Los títeres se vendían en ferias, jugueterías e incluso se cosían en casa. Las familias se reunían alrededor mientras los niños se escondían detrás de sillas o cajas y montaban actuaciones dramáticas y divertidísimas. Aprendieron a contar cuentos, voces de personajes y la alegría de los aplausos. Para muchos niños era su primera experiencia de ser creativos frente a una audiencia. Algunas escuelas incluso tenían kits completos de teatro de títeres como parte del recreo. Con los años, los títeres de mano se volvieron menos comunes, reemplazados por dibujos animados y figuras de plástico. Pero aquellos que una vez animaron la sonrisa de un títere lo recuerdan como una fuente de pura alegría, un escenario donde la imaginación tomó el protagonismo. A veces, los juguetes más sencillos provocaban las mayores sonrisas, y las pelotas de goma elástica eran la definición de diversión sencilla. Estas pequeñas y coloridas pelotas rebotaban a una altura imposible en paredes, suelos y techos. Se encontraban en tiendas de dulces, máquinas de chicles o se vendían sueltas en el mercado. Eran asequibles, portátiles e infinitamente entretenidas. Los niños se retaban entre sí a concursos de rebote, trucos de rebote o juegos de palmadas. Desaparecían bajo los sofás, se atascaban en los tejados y, de vez en cuando, rompían una ventana. Pero también cabían perfectamente en los bolsillos, esperando a ser sacadas en el recreo o después de la escuela. Sus vibrantes colores, verde neón rojo brillante o espirales jaspeadas, eran como caramelos para la vista. A diferencia de los juguetes con reglas, las pelotas que rebotaban fomentaban la invención. En un momento eran un sustituto del tenis, al siguiente, una piedra mágica en un juego de fantasía. Estas diminutas esferas causaron un gran impacto, rebotando a través de las infancias de los años 60 con alegre imprevisibilidad. ¿Alguna vez perseguiste una pelota que rebotaba por la plaza y la perdiste en el desagüe? Comparte tu mejor o peor recuerdo de pelota en los comentarios. Sencillas, brillantes y competitivas, las canicas dominaban los patios y parques infantiles en la España de los años 60. Los niños guardaban sus canicas en bolsas de tela, coleccionando con orgullo diferentes colores, espirales y tamaños. El objetivo: sacar las canicas de los oponentes de un aro dibujado con tiza usando las tuyas. Había reglas, por supuesto, pero las reglas de la casa solían dictar el día. Algunos jugaban por diversión, otros para quedarse. Se oía el repiqueteo del cristal contra la piedra resonando por los barrios por la tarde. Los canicones más grandes eran trofeos preciados, mientras que las canicas más pequeñas eran perfectas para los tiros con truco. Durante el recreo o las largas tardes de verano, las partidas podían durar horas. Se forjaban amistades y surgían rivalidades con un solo golpe certero. Hoy en día, las canicas son más un objeto de colección que un pasatiempo común, pero antaño simbolizaban la paciencia, la precisión y el orgullo. En un mundo sin pantallas,
Estas pequeñas esferas creaban entretenimiento sin fin y todavía siguen dando vueltas en viejas cajas de hojalata, esperando una partida más. No solo hacías girar una peonza, la dominabas. Estas peonzas de madera, enrolladas con cuerda y lanzadas al pavimento, eran un elemento básico de la infancia española en los años 60. Talladas en madera y pintadas con rayas brillantes, las peonzas bailaban y tarareaban por las aceras mientras los niños competían para ver qué peonza giraba más tiempo o realizaba el truco más genial. Algunas tenían puntas de metal para giros más largos. Otras eran hechas a mano por artesanos locales o incluso elaboradas en talleres escolares. Aprender a lanzarla correctamente llevaba tiempo, pero la recompensa era verla girar como por arte de magia. Se organizaban torneos en la calle, atrayendo multitudes de niños que animaban. Con el tiempo, los juguetes producidos en masa eclipsaron a este humilde clásico. Pero cualquiera que alguna vez se agachó para recuperar una peonza que aún giraba recuerda la emoción. Las peonzas enseñaban coordinación, orgullo y perseverancia, cualidades tan atemporales como el propio juguete. Hoy en día, perduran como arte popular, pero antaño fueron el corazón de cada barrio. Ya fuera un pequeño Seat 600 o un camión de bomberos con neumáticos de goma, los cochecitos de metal eran la aventura de bolsillo definitiva. Estos coches de fundición a presión, a menudo fabricados por empresas como Gisbal o Paya, se deslizaban por pasillos de baldosas, mesas y rampas improvisadas. Estaban hechos para durar. Sólidos, detallados y maravillosamente ruidosos al correr por los pisos. Los niños los coleccionaban, los intercambiaban y construían ciudades enteras de cartón para que los recorrieran. Muchos incluso intentaban tunearlos con llamas de marcador o intercambiando ruedas. En una época en la que el coche familiar todavía era un lujo, tener una flota de coches en miniatura se sentía como poder. Los coches de juguete de hoy pueden tener luces y sonidos, pero carecen del peso, la sensación, que venía con esos primeros modelos. Los cochecitos no eran solo juguetes. Eran símbolos de movimiento, libertad e independencia. Pequeños motores para grandes imaginaciones. Pero a continuación, volvamos a visitar un juguete que literalmente podría sorprenderte con cada giro de la manivela. La caja de sorpresas no era exclusiva de España, pero en los años 60 era una caja mágica y misteriosa para innumerables niños. Girabas la manivela lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la alegre música se apagaba. Y entonces, ¡boing! Salía un bufón, un payaso o una marioneta divertida, a menudo provocando a los niños risas a gritos o un terror encantado. Algunas eran de hojalata con diseños pintados, otras presentaban marionetas de tela y música suave. Fue uno de los primeros juguetes que introdujo el suspense y la recompensa. La idea de que la paciencia llevaría a la sorpresa. En los hogares españoles era un popular regalo de Reyes Magos o de cumpleaños, perfecto para los niños pequeños que aprendían causa y efecto. Aunque predecible, el momento nunca pasó de moda. Incluso cuando sabías que el estallido iba a llegar, seguías saltando. Los juguetes de hoy son más ruidosos y rápidos, pero pocos ofrecen la misma emoción provocadora de risas como la sencilla caja de sorpresas. Era un juego envuelto en música, sorpresa y alegría eterna. Mucho antes de las tabletas, el telesketch les dio a los niños españoles su primera experiencia con el dibujo digital, sin una sola pantalla. Esta maravilla de marco rojo permitía girar dos botones blancos para dibujar líneas rectas en una pantalla gris. Horizontales, verticales, diagonales si se tenía habilidad. Famosa en Estados Unidos como el Etch-a-Sketch, la versión española se volvió increíblemente popular a finales de los 60, capturando la imaginación con su misteriosa magia magnética. Los niños creaban castillos, casas, nombres y interminables líneas onduladas que terminaban en borrones accidentales. Una sacudida brusca y el lienzo se reiniciaba. No era fácil de dominar, pero recompensaba la paciencia y la creatividad. A diferencia de los dibujos en papel, el arte del telesketch se sentía efímero. Estaba aquí un segundo, se había ido al siguiente. Para muchos niños, fue su primer juguete tecnológico, un puente silencioso entre el juego analógico y el mundo futurista que se avecinaba. Aunque simple, los recuerdos que creó permanecen perfectamente grabados en el tiempo. Outro, 30 Words.
Espero que hayan disfrutado de este paseo por el alegre pasado juguetero de España. Estos tesoros hicieron brillar la imaginación de su infancia. ¿Cuál fue su favorito? Hagamos que su memoria siga girando, rebotando y rodando. Hasta la próxima.